Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a nuestros amigos, ¿cómo les decimos? Bienvenidos. Gracias a Dios que está aquí con nosotros y también a nuestros hermanos que se han dado, ¿verdad?, el tiempo y sobre todo pues el deseo, hermanos, para seguir estudiando de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde vamos a tratar un tema de suma importancia, un tema que hemos venido hablando en el libro de Marcos y vamos a hablar, dice, de las parábolas del reino. ¿Por qué tratar este tema y qué tan importante es este tema para usted y para mí? Que si usted y yo tenemos que darnos cuenta que la iglesia no es hecha por el hombre, la iglesia es creación de Dios. La iglesia es producto, fíjese, es producto de la obra redentora de Cristo. Entonces, si la iglesia es de Dios, si la iglesia es de Cristo, usted y yo tenemos que empezar a interesarnos, ¿verdad?, de qué manera trabaja la iglesia. Fíjese, no porque usted y yo prediquemos y trabajemos mucho, hermanos, va a crecer mucho la iglesia. El crecimiento, como nos lo va a mostrar Cristo, hermanos, depende totalmente de Dios. Y no significa que dejemos de predicar ni de trabajar, hermanos, pero significa que en nuestra predicación y en nuestro trabajo tenemos que depender totalmente de Dios. Porque cuando usted y yo comenzamos a decir, porque yo trabajo, porque yo predico, está creciendo la iglesia, pues ya la iglesia no es de Dios, ya la iglesia empieza a ser como esta. Ahora, quiero que medite conmigo, fíjense en esto, y para comenzar, vamos a definir lo que es una parábola. Yo sé que ya lo habíamos hecho, pero vale la pena recordarlo. Fíjense, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado, ¿verdad?, de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús decía una historia cotidiana, ¿verdad? Narraba un ejemplo cotidiano, el sembrador salió a sembrar, pero, hermanos, el significado de esa historia tiene un significado celestial o eterno. ¿Qué quiere decir? Que con la palabra de nuestro Dios, el enfoque de nuestro Señor Jesús es que usted y yo meditemos en lo celestial, ¿verdad?, viendo ejemplos terrenales. Lo voy a volver a repetir. Nuestro Señor Jesús quiere que usted y yo meditemos en lo celestial, considerando ejemplos terrenales. Y bueno, el propósito, fíjese, de las parábolas son dos propósitos. El primero es mostrar el reino que Jesús está predicando. Es un reino, ¿verdad?, que viene con poder, un reino que viene a llamar al perdido, pero es un reino, hermanos, que depende del crecimiento ¿de quién? De Dios. Fíjese, de Dios. Porque aunque muchos seguían a Jesús, fíjese, solamente pocos eran los que verdaderamente estaban con él. Y no sé si usted recuerde una predicación que dimos hace algunos domingos, donde hablábamos de la cantidad de seguidores que seguían a Jesús, ¿verdad? Y hubo un tiempo en el que él tuvo 5,000 seguidores, pero después de que Jesús es arrestado, dice que él queda totalmente solo. Entonces, fíjese, el reino de Dios, hermanos, es uno que Jesús está predicando, pero el crecimiento y sobre todo el corazón de los hombres, pues será el que reciba esa palabra. Y dependerá, dice, de los hombres si esa palabra crece o no. Ahora, referente a eso, ¿cómo lo está haciendo Jesús, hermanos? A través de su ministerio. Fíjense, él predica, él sana, él saca demonios, él muestra, hermanos, que tiene el poder sobre la muerte, él muestra que tiene el poder sobre una enfermedad tan terrible como la parálisis, hermanos, que nadie podía sanar a este hombre. Él muestra todo este poder tremendo porque él sabe, fíjese, que hay personas que verdaderamente están buscando el reino de Dios. Y la manera en cómo estas personas, fíjese, lo van a encontrar es a través de poner atención a lo que Jesús va a decir.
Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 21. Fíjese, después de que Jesús explica la parábola del sembrador, Jesús va a dar 3 parábolas importantes acerca del reino. Jesús va a explicar de qué manera el reino de Dios está creciendo y de qué manera, fíjese, está teniendo un impacto en la vida de sus discípulos. Y si está teniendo ese impacto en sus discípulos, pues va a tener el mismo impacto en usted y en mí. Fíjese, la primera parábola que Jesús nos va a dar va a ser la parábola de la luz. Quiero que la lea conmigo. Dice ahí Marcos capítulo 4, versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola pequeña, fíjense, pero con un significado tremendo, porque esta parábola menciona que el reino de Dios, fíjense, es como una luz. Ahora, yo sé que el día de hoy, fíjense, tenemos pues lámparas por todos lados, ¿verdad? Luces por todos lados, pero en aquel entonces, hermanos, hace 2000 años, la luz solamente podía provenir de una lámpara de aceite, hermano. Y esa luz, fíjese, esas luces se ponían en la casa para alumbrar, ¿verdad? Y que las personas pues supieran en dónde estaban. No había luces en las calles, ¿no? Usualmente, ¿verdad? Las personas no caminaban de noche. ¿Por qué? Porque no había luz. Entonces, fíjese, Jesús compara el reino de Dios con una luz, con una lámpara, y él dice que el reino de Dios, hermanos, al ser una luz, pues no va a haber nada que quede oculto ante él, no va a haber nada que se quede escondido, porque todo va a salir a la luz. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Quiere usted que medite conmigo? Cuando Jesús sana, dice, hay respuestas diferentes. Unas personas vienen a buscarlo a Jesús porque Él está sanando, ¿verdad? Pero hay otras personas, fíjese, que cuando ven que Jesús sana, no les gusta. Los judíos. Al contrario, es correcto, fíjese, vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 3. Fíjese, cuando Jesús enfrenta a los líderes religiosos, escuchen la reacción que ellos tienen. Jesús está sanando a un hombre, pero ellos tienen una reacción, fíjese, totalmente opuesta. Léalo conmigo, dice capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Fíjese, la predicación y la sanación de Jesús sacaba lo mejor de las personas, pero ¿sabe qué también sacaba? Pues lo peor. Porque los judíos al verlo buscaban que acusarle. Dice entonces, versículo 3, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos, usted y yo vivimos en un mundo donde el cristianismo, hermano, se ha vuelto un espectáculo, donde hay muchas luces en realidad, ¿verdad? Tienen escenarios y todo se vuelve en un show, ¿verdad? Todo se vuelve en aparentar, hermanos, algo que no es. Fíjese, lo que verdaderamente hace la palabra de Dios, el reino de Dios, hermanos, la iglesia, es traer a la luz el verdadero significado detrás de todo eso. ¿Sabe qué era el problema en aquel entonces? Y es el mismo problema el día de hoy. Los líderes religiosos, fíjense, estaban enfocados en ellos mismos, estaban enfocados en ganar ellos mismos. No estaban enfocados, fíjese, en atender al necesitado. No estaban enfocados en predicar el evangelio del reino de Dios a los gentiles, a los judíos, a todo aquel que necesitaran. Estaban enfocados solamente en seguirse haciendo ricos ellos mismos. Y Jesús dice:
saca a la luz lo que verdaderamente está detrás de ellos. Dice el versículo 5, léalo conmigo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Dice: qué tremendo, ¿verdad? Usted dirá, bueno, pero estos hombres estaban viendo algo bueno, estaban viendo un milagro, ¿verdad? Pues si usted y yo presenciáramos un milagro de esa gravedad, hermano, yo le aseguro que correríamos a decirle a las personas, ¿verdad? Oye, pues bien. Pero en vez de hacer eso, hermano, fíjese, la luz del Evangelio, la luz del reino de Dios, la luz de Cristo, sacó a relucir lo que verdaderamente eran sus intenciones. Ahora, hay una palabra, fíjese, que la tenemos ahí en griego. La palabra luz, hermano, se dice luxnos en griego. Luxnos, parece como luz, ¿verdad? Luxnos. Y esa misma palabra, fíjese, es la palabra que se usa en el Sermón del Monte. ¿Sabe cuál es esa palabra? Dice, vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, donde Jesús va a hacer una comparación de la misma manera, que dice una comparación con sus discípulos y la luz. Mateo capítulo 5, versículo 14, escuche lo que dice. Dice: vosotros sois la luz. Y esa es la misma palabra que dice luz. Pero ustedes son unas lumbreras, una lámpara. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede. Dice Dios, Jesús, ¿verdad? Habla de la misma manera. Una luz no se puede esconder debajo de un almud y debajo de la cama. Una ciudad no se puede esconder, ¿verdad? Cuando está sentada sobre un monte. Dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Fíjese la misma comparativa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí Jesús dice: va el propósito por el cual usted y yo debemos de ser como luz. En la iglesia, el reino de Dios debe de ser como una luz. Fíjese. Así alumbra, el versículo 16, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está. O sea, usted y yo somos lumbreras, pero el verdadero sol, hermanos, ¿quién es? Nuestro Dios. Usted y yo solamente reflejamos la luz de nuestro Dios. Entonces dice Jesús: bueno, al ser ustedes la luz del mundo, ustedes van a alumbrar al perdido, a sacar a relucir de la misma manera que lo estaba haciendo, hermanos. Pero el propósito, fíjese, el propósito es que cuando ellos vean, cuando el mundo vea, cuando nuestros hermanos vean las obras que usted y yo hacemos, ellos den gloria a Dios, el Padre que está en los cielos. Dice: la gloria no es para quién. Para Dios. La gloria es para quién. Entonces, dice, cuando Jesús dice, ahí en Marcos capítulo 4, versículo 21, y compara al reino de Dios con una luz, hermano, que no puede ser escondida, sino que es para sacar a relucir, ¿verdad? Para mostrar lo que verdaderamente está escondido, hermanos. Él, dice, está mostrando que solamente el reino de Dios, hermano, revela la verdad del hombre. Nada puede estar oculto delante de Dios. Usted y yo podemos pensar, dice, que en este mundo podemos ocultar varias cosas, pero ¿sabe quién conoce verdaderamente lo que hacemos? Dios. Y Él, dice, sabe que usted y yo necesitamos. Ahora, la luz, hermanos, fíjese, saca a relucir el pecado. Pero Dios no nos deja solamente así, hermanos. No nos dice, pues ustedes han pecado, ¿verdad? Están en oscuridad. No nos dice eso, hermanos, sino más bien nos dice, estás en pecado, pero yo tengo la solución. Deja penetrar. La luz, fíjese, es un himno muy hermoso que cantamos, ¿verdad? Deja penetrar la luz. Dice,
Y volviendo ahorita, ¿verdad?, al ejemplo que le daba de la luz en nuestros tiempos, hermano, fíjese, no sé si usted le ha tocado, pero cuando entra usted a un cuarto oscuro y prende la luz, hermanos, los ojos como que batallan en enfocarse, ¿verdad?, al principio y luego ya enfocan. Y uno se da cuenta por lo que está en el cuarto. Se da cuenta uno si el cuarto está acomodado o no está acomodado, si le falta recoger el cuarto o no. Y de la misma manera, fíjese, es cuando viene la palabra del reino de Dios en nuestras vidas. Jesús quiere que usted y yo nos demos cuenta de cómo estamos y verdaderamente, ¿verdad?, atendamos a su llamado, a su palabra, el evangelio, ¿verdad?, de salvación. Ahora, ¿de qué manera, fíjese, podemos ver el reino de Dios, hermanos, como una lámpara? La predicación, fíjese, del reino de Dios traerá todo a la luz. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice, léalo conmigo ahí en Marcos capítulo 4, versículo 23. Fíjese, después de dar la parábola, Jesús vuelve a repetir lo mismo que dijo en la parábola del sembrador: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese, la manera en como usted y yo vamos a dejar que la luz entre en nosotros es a través de escuchar. Y dice, versículo 24, les digo también, mirad lo que oís. Pon atención en lo que escuchas, porque con la medida con que medís os será medido. Dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dice, en ese entonces, hermanos, los judíos estaban escuchando la palabra de Dios. Y aquel que atendía a su palabra, hermanos, el que escuchaba, dice, y Jesús le va a ser añadido. Pero aquel que escuchaba, hermanos, y no hacía caso, dice, aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque todo depende, hermanos, de la obediencia que usted y yo tengamos a la palabra de Dios, a la palabra del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, fíjese, aunque Él está sanando, hermanos, y Él está haciendo todos estos milagros, ¿verdad?, para mostrar el poder de Dios, Jesús verdaderamente quiere que la gente se convenza, hermanos, que lo escuche, que vengan a buscar el pan de vida, que es la palabra de nuestro Dios. Fíjese lo que dice Él, ¿verdad? La gente dice, no solo de pan vive el hombre, dice, vivir el hombre, sino de toda palabra. Dice, usted y yo tenemos que meditar verdaderamente que el reino de Dios, hermanos, es para salvación. El reino de Dios, la iglesia en donde usted y yo estamos, es un reino que va a traer toda la luz, pero no para, fíjese, no para condenarnos, sino para decir, esto es lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque querámoslo o no, fíjese, ese cambio va a depender de usted y de mí. ¿Por qué? Porque quiero que mediten las tierras. El encargado, ¿verdad?, de limpiar las tierras, hermanos, ¿quién es? Yo, usted, ¿verdad? Usted y yo estamos encargados de limpiar la tierra de nuestro corazón para que cuando venga la semilla, la palabra de Dios, pueda tener, fíjese, oportunidad de crecer, de que sea fructífera, de que haga raíz y que crezca. ¿Por qué? Porque fíjese lo que va a decir posteriormente Jesús. Nos va a decir que el reino de Dios, hermanos, es semejante a un hombre que echa semilla en la tierra. Léalo conmigo, fíjese, esa es la siguiente parábola. La primera parábola, hermano, nos muestra el poder, fíjese, de la palabra del reino de Dios, hermanos, para revelar todo lo que está en el hombre, para traer a la luz, ¿verdad?, la necesidad del hombre de Dios. Y esta parábola, fíjese, nos va a mostrar, hermanos, que el crecimiento de esa palabra, ¿verdad?, en nosotros, es unida con Dios y también con usted. ¿Qué quiere decir? Usted es el encargado de trabajar su corazón, pero una vez que cae la semilla en su corazón, fíjese, y que germina, Dios es el que se va a encargar de que esa semilla crezca y dé fruto al 30, al 60
así, léala conmigo, fíjese, dice, decía a los demás, versículo 26, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha pegado. Fíjese, una historia, ¿verdad?, que un día me platicó un hermano. Dice, una vez invité a mi hermano carnal, y empezó a venir a la iglesia y empezó a escuchar, ¿verdad? Él no era creyente, y de repente dice, un día en la mesa estábamos platicando y me dice, oye, pues me están empezando a gustar mucho las palabras. Dice, como que ya le estoy entendiendo. Y dice el hermano, no, pues platicamos, ¿verdad? Hicimos platicar. Dice, yo no pensé que mi hermano, ¿verdad?, se fuera a interesar quizás, ¿verdad?, tan pronto. Dice, y pasó no mucho tiempo y de repente él me decía, no, pues yo estoy leyendo. Y dice el hermano, me comentaba el hermano, dice, sin darse cuenta mi hermano, ¿verdad?, él ya había permitido que la palabra de Dios fuera sembrada, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque estaba escuchando y estaba la palabra de Dios, dice, entrando. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, fíjese, tenemos que venir dispuestos a escuchar. Tenemos que venir dispuestos a cambiar. Y yo le aseguro que cuando usted y yo venimos de esa manera, la palabra de Dios va a hacer su trabajo. Quiero usted y yo que mediten que la parábola que acabamos de ver es la misma casi que la parábola del sembrador. Dice ahí Jesús que hay un sembrador y hay una semilla. Pero fíjese, el hombre solamente es responsable de sembrar la palabra. Solo Dios puede garantizar el crecimiento. O sea, mi responsabilidad aquí, hermanos, es predicar la palabra. Y en la medida en la que usted permita, ¿verdad?, que esa palabra entre en su corazón y en su mente, es como esa palabra va a germinar. Y de un tiempo a otro, yo le aseguro que usted va a comenzar a pensar en la palabra de Dios. Va a comenzar a decir, oye, pues yo tengo dudas acerca de esto. Yo quiero aprender más acerca, ¿verdad?, de este tema. ¿Por qué? Porque como el reino de Dios, ¿verdad?, y la predicación del reino de Dios, hermanos, es como una luz. Al fin, ¿verdad?, al final del día, hermanos, trae todo a relucir. Y comenzamos a decir, oye, pues si Dios quiere que yo viva así, pero no estoy viviendo de esta manera, pues ¿cómo le puedo hacer? Fíjense. ¿Por qué? Porque dice que cuando esta semilla se siembra, hermanos, primero, dice el versículo 28, lleva fruto en la tierra, primero hierba, dice, luego espiga y después grano en la espiga. Ese es un proceso, ¿verdad?, natural, hermanos. Y ese proceso, hermanos, es el que al final va a venir a evaluar nuestro Señor. ¿Sabía usted que en aquel día, cuando nuestro Señor Jesús venga, Él va a evaluar qué fruto hemos producido? ¿Qué impacto ha tenido el reino de Dios en mí y en mi vida? Y para eso, quiero que vaya de nuevo conmigo al Sermón del Monte. Dice Mateo capítulo 7. Nos va a hablar de eso. Fíjese, Mateo capítulo 7. Fíjese, versículo 15. Dice ahí de una manera muy directa de nuestro Señor Jesús, le dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Dice, por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Dice. Si escucha ahí la parábola del sembrador, dice,
Dice, o higos de los abrojos. Dice, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos, hermanos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando usted quizás, ¿verdad?, le ha tocado presenciar una siembra, hermanos, ¿verdad? Todo lo que no lleva fruto, hermanos, se separa. Y todo el fruto se pone en los graneros o se almacena. Y lo que no lleva fruto ya no sirve. A veces se usa, ¿verdad?, como abono, pero eso ya no lo podemos consumir. Esa imagen es la misma que el Señor Jesús quiere que usted y yo tengamos. En el día del juicio final, fíjese, Jesús no va a venir a decir, bueno, a ver, ¿cuántas buenas obras hiciste y cuántas malas obras hiciste? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque todo va a depender de la obediencia que tengamos al Evangelio. Todo va a depender de la obediencia que tengamos al Evangelio. Porque esa obediencia es la que va a producir buenos frutos. Es la que va a producir buenas obras que den gloria a Dios, ¿verdad?, a nuestro Padre que está en los cielos. Y aquí en el Sermón del Monte, tanto como en las parábolas, hermanos, Jesús está diciendo, tenemos que evaluar, ¿verdad?, el reino de Dios en nuestras vidas y el fruto que estamos teniendo. Porque el crecimiento, ¿verdad?, está totalmente sujeto a Dios. Pero en la medida en como usted y yo produzcamos fruto, tenemos que constantemente estar diciendo, Señor, ¿verdad?, estoy haciendo tu voluntad. El reino de Dios, hermanos, ilumina nuestras vidas, pero el reino de Dios también tiene que transformar nuestras vidas. Transformarnos, hermanos, de una manera que usted y yo, ¿verdad?, comencemos a dar frutos buenos, buenas obras que reflejen que verdaderamente somos hijos de Dios. Y aquí, dice, es donde vamos a pasar a la tercera y última parábola. Quiero que la lea conmigo. Es una parábola muy hermosa porque la parábola del sembrador, fíjese, habla de la siembra a nivel general, ¿verdad? Después vemos aquí en la parábola del crecimiento de la semilla, hermanos, cómo el proceso depende de Dios y cómo Dios evalúa el fruto. Pero en esta parábola, fíjense, nos vamos a dar cuenta que el reino de Dios, hermanos, es comparado a la semilla más pequeña de todo el mundo. Es la semilla de mostaza y el impacto que esta tiene. Léalo conmigo, dice ahí, versículo 30, Marcos capítulo 4, versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Fíjese, la semilla de mostaza, hermanos, es la más pequeñita, ¿verdad?, que existe. Es muy, muy, muy pequeñita, hermanos. No sé si usted le ha tocado alguna vez ver una semilla, pero si usted pone varias semillas en su mano, aún así se ven chiquitas, ¿verdad? Y dice nuestro Señor Jesús, el reino de Dios, ¿verdad?, aunque es una luz, aunque es verdad, es un proceso que está a cargo, ¿verdad?, de Dios y de nosotros, el reino de Dios, ¿verdad?, al final es un reino que terminará expandiéndose a una medida que usted y yo quizás no nos imaginemos. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted y yo hagamos el día de hoy tiene un impacto tremendo en nuestra familia. Usted no sé, quizás, ¿verdad?, usted y yo estaremos vivos para cuando nuestros bisnietos o tataranietos, hermanos, se pregunten, oye, pues, ¿a qué iglesia iba mi bisabuelo o mi tatarabuelo? Yo quiero ir a la misma iglesia. Yo quiero actuar de la misma manera que él o ella actuaba. Yo quiero saber, conocer el mismo Dios que ellos adoran.
¿Por qué? Porque esa semillita, fíjense, que un día fue sembrada en su corazón y que el día de hoy está siendo sembrada y cuidada, hermanos. Un día, dice nuestro Señor Jesús, viene a ser un árbol frondoso, hermoso. Dice que sus ramas, ¿verdad?, crecen de tal manera que son refugio, fíjense, refugio a las aves del cielo, hermano. Una de las frases más hermosas que encontramos en la Biblia es la frase que dice Ruth y posteriormente David. Dice que bajo las alas del Altísimo es el único lugar donde tenemos refugio. Y el reino de Dios, hermanos, es dibujado de la misma manera, solamente que imaginándonos un árbol, ¿verdad?, hermoso, donde bajo su sombra, hermanos, hay refugio, hay alimento, hermanos, donde bajo sus sombras tenemos vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué es lo más hermoso del reino, hermanos? Que en aquel entonces solamente había 12 discípulos. Fíjense, solamente había 12 discípulos. La iglesia de Cristo en el año 30 al 33, ¿verdad? Y posteriormente, hermanos, se componía solamente de 12 miembros. ¿Viste? Y posteriormente creció a 3,000 allí en Hechos, ¿verdad?, en el día del Pentecostés, y luego 5,000 se fueron añadidos y siguió creciendo, hermanos. Y lo que comenzó muy pequeñito, hermanos, allí en Galilea, ¿verdad?, ahí por el mar de Galilea, comenzó a impactar al mundo entero y traer salvación a judío y a gentil. Quiero que escuchen las palabras del apóstol Pablo. Dice que él es deudor, dice, a judíos y a gentiles, a bárbaros y a no bárbaros. Dice, ¿por qué? Porque el poder del evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Va a decir después en Gálatas 3:27, ¿verdad?, que ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre, ya no hay varón ni hembra, sino somos todos uno en Cristo Jesús. Y a las iglesias Él les dice, bueno, todos, ¿verdad?, todos somos uno en Cristo. Y bajo, ¿verdad?, bajo el cuerpo, hermanos, bajo el reino, es donde usted y yo encontramos refugio, sustento y provisión para usted y para mí. El reino de Dios, hermanos, se expande a un nivel, hermanos, que usted y yo quizás, ¿verdad?, no comprenderemos, pero sabemos que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra Él, porque lo estableció nuestro Señor Jesús. La invitación el día de hoy, fíjense, para usted y para mí, es que con estas 3 parábolas meditemos verdaderamente en el reino del cual usted y yo somos parte, o al reino al cual usted quiere formar parte. Cuando Nicodemo vino a Jesús, le dijo, Señor, ¿verdad?, Maestro, yo sé que lo que tú haces viene del cielo. Dice, yo sé que las palabras que tú dices, pues no son palabras comunes, porque tú enseñas como alguien que tiene autoridad. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Dijo, bueno, bien haces, ¿verdad?, y bien haces en buscarme. ¿Por qué? Porque le dice, porque es necesario, ¿verdad?, para venir a formar parte del reino, que tú naces de nuevo. Es necesario que tú, ¿verdad?, vengas a nacer de nuevo para venir a formar parte del reino de Dios. La invitación el día de hoy es que nuestro Dios, ¿verdad?, ilumine, que nuestro Dios sea el que, ¿verdad?, permita que esa semilla, ¿verdad?, crezca en su corazón y que al final, si usted quizás no se dará cuenta, pero esa semilla y ese impacto tendrá un impacto tremendo en su familia. Quizás con usted que se comience una grande bendición en su familia al venir a Cristo. El día de hoy la invitación es para usted y para mí, a seguir confiando, a seguir escuchando y a seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Y dice nuestro Señor Jesús que todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios les bendiga grandemente. Hermanos, tenemos una linda invitación y posteriormente, ¿verdad?, estaremos continuando con nuestra. Hay un versículo en el libro de Juan, Sí. donde dice, Cristo le está predicando a los judíos. Correcto. Y le dice,
créanme en mí porque yo soy el libertador. Pero los judíos dicen, tú eres el libertador, pero nosotros ya somos libres. Moisés nos liberó. Cristo les dice, yo soy el libertador, ustedes siguen siendo esclavos, porque siguen siendo esclavos del pecado. Así es. Porque todos los judíos que liberó Moisés pecaron. ¿Verdad? Así es, hermano, es correcto. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Amén. Vamos a donar el 2, 7, 3, 73.